Dicen que todos los caminos llevan a Roma, pero lo que está claro es que muchos de ellos llevan a Santiago de Compostela. Santiago es el destino y son muchos los peregrinos que hacen esa ruta. Pueden hacerla por muy diversas vías según cuál sea su punto de inicio. La más importante es la llamada el Camino francés. Partiendo de Burdeos, en Francia, entra en España por el puente de Roncesvalles, en Navarra, discurre hacia Pamplona, Estella, Logroño, Santo Domingo, Burgos, León, Astorga, Ponferrada, Sarria y llega a Santiago. En el tramo entre Burgos y Carrión de los Condes, el camino original pasaba desde el siglo IX por la vía Aquitania, una antigua calzada romana que desde Tardajos discurría por las Quintanillas, junto a Palacios de Benavé, Villanueva de Argaño, Sasamón y Olmillos de Sasamón, pasaba junto a Grijalba, por Padilla de Abajo, Melgar de Fernamental, Osorno y llegaba a Villalcázar de Sirga, justo antes de Carrión de los Condes. Pero en el siglo XI fue desviada desde Tardajos hacia el sur, por Ontana, Castrojeriz y Fromista, para desembocar de nuevo en Villalcázar de Sirga. Se trata ahora de recuperar esa antigua vía norte que discurría por la vía Aquitania, una calzada romana construida en el 118 a.C., que unía Astorga con Burdeos y que pasaba por Segisama, fundada por los turmogos, la actual Sasamón, que luego se llamaría Segisamo, cuando en ella instaló su campamento el emperador Augusto en las guerras contra los cántabros. Esa vía Aquitania era la vía 34 Astúrica-Burdigalam. La recuperación de esta vía para el Camino de Santiago es un proyecto que ha sido ya presentado en el 12º Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas, que se celebró en Madrid entre el 21 y el 24 de octubre de 2021. Amando Calzada es el presidente de Vía Aquitania. Don Amando, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué esta vía, que era la original del Camino de Santiago, se desvió en el siglo XI? Bueno, todo obedece a cuestiones políticas, ¿no? Porque realmente Camino de Santiago no podemos decir que es uno único, sino que se dice que Camino de Santiago es de donde sale un peregrino, allí es un Camino de Santiago, ¿no? Pero habría que ver realmente cómo estaba compuesto en aquella época en la sociedad, ¿no? Teniendo en cuenta que la vía aquitana es del siglo II antes de Cristo, que se hizo pues para la rebelión de los cántabros, para la conquista de los cántabros y para sacar el oro de las médulas. Pero había otra vía también que llegaba hasta la costa de Galicia, que era la vía 19, y la que utilizaron después los peregrinos de forma natural. Hay que tener en cuenta que en la edad, en la repoblación, cuando vinieron los árabes, generalmente toda la población española se replegó un poco hacia el norte, que era donde realmente estaban un poco más defensos. Y había una superpoblación, ¿no? Yo creo que en esa época había unos 500.000 habitantes en la zona norte. Y eran pues labriegos, no había grandes ciudades, y además estaba mucha inseguridad, porque lo que se primaba en ese momento era cómo defender y hacer las rapiñas, ya sean a los árabes o ya fueran entre los propios ciudadanos de Hispania, se competía contra ellos. Cuando después, ten en cuenta que el sepulcro se dio en el año 830, se descubrió, y a partir de ese momento no pensamos que venían los peregrinos del Andalus, porque más bien estaban dominados por los árabes. En la zona árabe, claro, el Andalus, claro, venían de Francia, desde Burdeos, lógicamente, por toda la costa cantábrica, en todo caso. Entonces, todos los peregrinos realmente venían fundamentalmente de Europa y entraban pues por unos caminos que eran los que digamos ahora que podían ser autopistas. Las vías romanas. Claro, pero en aquel momento eran veredas, además con mucha inseguridad, y los peregrinos tenían que utilizar justamente los caminos que serían más practicables. Y en aquella época solamente había las vías romanas. Se entraban por allí.
Y incluso, bueno, pues en el Códice Escalistino realmente incluso dicen hay alguna, por ejemplo, el milagro de los niños de Montes de Oca, se entiende que por allí el apóstol pasó. No vamos a certificar todas las cosas que se dicen tradicionales, porque habría que poner en cuestión muchas cosas. Bueno, ¿no? lo que es un hecho es que efectivamente esa era la vía original del Camino de Santiago y que en el siglo XI, por algún motivo político, se desvía por otro lado. Claro, ¿qué es lo que ocurrió? Que Sancho III empezó ya a proteger ciudades de Behetría, las pasó a realengo, y esto se afianzó más con Alfonso VI. Con Alfonso VI, pues como ya la seguridad, la repoblación empezó a bajar hacia el sur, pues entonces la seguridad fue bajándose hasta el Duero. Y empezó a crear pues ciudades a proteger como Montanas, como Castrojeriz, como o sea, Río del quisieron Camino. beneficiar a otras ciudades como Castrojeriz o como Fromista. Exactamente. ¿Qué es lo que ocurrió? Que Alfonso VI tenía una hija que se casó con el que era hermano del que fuera después el Papa Calixto II. Y Calixto II dijo, bueno, vamos a hacer una guía turística. Vamos a hacer que van muchos peregrinos, pues hace una guía turística desde Francia hasta Santiago de Compostela. Pero te voy a recomendar que pasen por estas ciudades. O sea, que eso del fomento del turismo no es una cosa de ahora, por aquel entonces ya se llevaba eso. Claro, claro. Entonces él los protegió pues a Castrojeriz, a Montanas, a Hornillos, y dejó aparte las que eran de Behetría, que era Segisama, Osorno, Tardajos, etcétera, etcétera. Vale, entonces, ¿ahora cómo nace la iniciativa de pretender recuperar la vía original? Bueno, pues la iniciativa es... Bueno, siempre un poco... Mira, en España tenemos un patrimonio tremendo que le tenemos muy abandonado, ¿no? Y ha estado muy abandonado de siempre. Ahora parece que empezamos a verle que es interesante recuperar. Pero hubo unos años que las vías romanas se estaban utilizando, se han estado utilizando pues incluso ahora mismo, porque las carreteras que hay, algunas pasan justamente por donde va una vía romana, porque era el camino más idóneo para caminar, ¿no? Miren, los que somos de Barcelona tenemos hasta nombre de las calles, la vía Augusta, la vía Layetana. Claro, la Nacional 120, que casi desde Tardajos hasta Sesamón, es justamente la línea que va por la vía aquitana. ¿Qué gestiones se están haciendo para recuperar esa vía original? Pues mira, las gestiones que estamos haciendo para recuperar esa vía es que, bueno, yo tuve la iniciativa cuando he tenido un poco más tiempo después ya de jubilarme, que digo, bueno, voy a dedicarme un poco a lo que vi de niño de tanta historia patrimonial que teníamos en Sasamón. Ten en cuenta que en Sasamón tenemos 5 vías romanas, ¿no? Pasan 5 vías romanas. Es la única ciudad de España, posiblemente Clunia, pero Clunia pasa un poco más distante. Pero es la única que tiene 5 vías romanas. Y Sasamón tiene una cosa que realmente no han tenido las demás ciudades, porque es el único sitio donde César Augusto estuvo allí instalado en campamento. Instaló allí el campamento. Correcto. Allí tenía en su lucha contra los cántabros. Exactamente, y contra León, para llevarlas y traer las legiones de refresco. Entonces dije, bueno, pues esto hay que mirarlo a ver cómo es su historia, y me di cuenta que realmente en cuanto escarbas un poco pues están las vías y se ven por muchos sitios, aunque muchas se han destrozado porque las concentraciones parcelarias, otros intereses de carreteras nuevas, etcétera, las han destrozado, ¿no? Pero bueno, pretendemos realmente en lo que se pueda pues estudiarlas y recuperarlas. Debemos decirles que el castillo de Olmillos de Sasamón, una fortaleza del siglo XV perfectamente rehabilitada, será el escenario donde se celebrará entre el 20 y el 22 del próximo mes de mayo un congreso con todos los implicados en la recuperación de la vía aquitania. Don Amando, ¿en qué va a consistir ese congreso? Pues mira, estuvimos en el Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas, ¿no? Y nos dimos cuenta, y lo presentamos allí la vía aquitania como una alternativa de recuperar de
de las vías romanas, pero también como una alternativa de los peregrinos, porque no han dejado de pasar peregrinos durante los días, los meses, los años y los siglos, porque siguen pasando por allí peregrinos, ¿no? El peregrino es una cosa que no le tienes que decir dónde tiene que ir, sino él decide y él se informa y va por donde es. Bueno, pues no ha cesado de hacer eso. Y estábamos viendo que, por ejemplo, estábamos en el País Vasco, se estaba haciendo de una forma, llamaban Bidasoa, en León la llamaban Vía Trajana, nosotros la llamábamos Vía Aquitania por no coger todo el nombre de Aquitana. Pero estaban hablando más o menos de lo mismo. De lo mismo, exactamente. Con nombres diferentes. Claro, y entonces dijimos, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y promocionamos todo, la Vía Aquitana, y la única forma que vimos era un congreso? Y es lo que hemos propuesto, un congreso de la Vía Aquitania que se celebrará en mayo, aunque es un poco precipitado y encima nos ha cogido un poco entre las elecciones autonómicas, ahora la guerra y bueno, la pandemia. Bueno, nunca hay un buen momento para nada, don Armando, ¿qué le vamos a hacer? Pero de todas formas tiramos con ello porque en este momento, bueno, el congreso va muy bien, tenemos el problema de que tenemos ya casi más ponentes que lo que podemos atender, aunque va a durar 3 días. Nos lo va a validar la Facultad de Teología del Norte de España, es la que va a hacer el comité científico. Y bueno, estamos esperanzados de que respondan la gente para poderlo... Tienen ustedes el apoyo de las asociaciones jacobeas de París, de Burdeos, del País Vasco, de Navarra, de León y de Galicia, ¿no? Exactamente. Y cuentan con la bendición de la UNESCO por escrito. Bueno, sí, esto es que el proyecto es tan bonito, ¿no?, que cuando se lo presentamos a la UNESCO, por medio de ICOMOS, pues lo vio, lo estudió y nos lo dijo que era realmente un proyecto que podía ser como ejemplo para esas actividades. Y nos dio incluso una carta de representación y que se ofreció a que si necesitábamos ayuda, cosa que todavía no hemos hecho porque nos ha pillado la pandemia y vamos más despacio de lo que pensamos, aunque hemos ido muy rápido, porque los objetivos el primer año casi les cubrimos, ¿no? Después hemos tenido un parón ahora por la pandemia, pero ahora volvemos a resurgir otra vez. A la UNESCO todavía no le hemos pedido nada, pero como esto tiene en visión de futuro, en su momento... Pues habrá que pedir, porque tengo entendido que esta zona, aparte de la importancia que radica en el hecho de que es sobre una calzada romana, sobre una vía romana, y que es Camino de Santiago, con todo su significado, es un trozo de España que reúne una gran cantidad de patrimonio artístico, pero impresionante. Claro, es la gran desconocida, o sea, como la que... En ese camino que pretende recuperar, ¿qué nos encontramos? Pues mira, si vamos a Sasamón, nos encontramos que tiene la iglesia más grande de la provincia de Burgos, la segunda... Detrás de la catedral, de Burgos, claro. Después de la catedral. Es colegiata, o sea, porque Sasamón fue obispado, tuvo 4 obispos. Pero Melgar de Fernamental también tiene un pedazo de iglesia casi tan grande como la catedral, ¿no? Melgar de Fernamental, o sea, si están las dos al dúo. Por ejemplo, Melgar es la más alta. La más alta. Pero la de Sasamón la más grande. La más grande. Y solamente las gana la catedral de Burgos porque es la que manda. Exactamente. Y sin salir de Sasamón, pues tenemos ahí, pues mira, tenemos 3 puentes romanos, tenemos las 5 calzadas romanas, tenemos una cruz del Humilladero que es única posiblemente en Europa. Había una que es parecida en el País Vasco, pero la guerra la destruyó y hay solamente una réplica, pero es una cruz de penitencial fenomenal, que es donde iban los peregrinos a postrarse cuando entraban al pueblo. Y después tenemos realmente, pues mira, en la iglesia hay un retablo de Santiago que pertenecía precisamente a un poblado que se llamaba Santiago, que es Santiago Apóstol, y que era donde se postraban donde iban los peregrinos, ¿no?, donde había un hospital. Hay 2 casas que pertenecían al temple, que eran hospitaleros, y después en Melgar, pues tenemos ahí el Canal de Castilla, que es una auténtica joya del siglo XVIII, y después un poco más allá de Sasamón tenemos a Villasandino, que tienen 2 iglesias fantásticas, la de Grijalba, todas son VIP, o sea, estas todas son VIP, y la de Sasamón es entero VIP. En Sasamón
podemos ver, tiene 2 museos y en uno de los museos podemos ver mosaicos romanos, tiene cantidad de restos romanos. Sasamón, el problema que tiene es que no se puede excavar nada porque Sasamón está justamente encima de la ciudad romana, de Segisamo. Encima de lo que fuese Gisamo. Encima de Claro, o sea, estamos hablando de una zona que tiene vestigios de los turmogos, de los poblados celtas, tiene vestigios de las calzadas romanas, tiene vestigios de la Edad Media. En Olmillos de Sasamón, por ejemplo, hemos mencionado el castillo que fue construido por don Pedro de Cartagena, que era contable de los reyes católicos. Claro, fíjate que lo que se ha descubierto ahora en Olmillos, se dice que sí puede ser un segundo Sagunto, ¿no? En el sentido que antes, por lo menos teníamos nosotros la idea de que los romanos vinieron un poco en plan comercial, porque ellos venían de pasada para conquistar, para coger el oro y para conquistar a los cartagineses, ¿no? Pero de paso descubrieron España lo rico que eran y venían y se auxiliaban con las tribus de Hispania, ¿no? Y que más o menos, aunque realmente eran carne de cañón, cuando tenían que luchar, eran las tribus las que luchaban. Y que pensábamos que eran fundamentalmente pues tranquilas, pero vimos que no, que en Olmillo lo que se ha descubierto, y precisamente se descubrió el año pasado, es que hubo asedios y había en torno al Castarreño, había una ciudad entera que fue asediada, ¿no? Y ahora se está allí indagando realmente, porque eso nos va a cambiar un poco la idea que teníamos de... Parece mentira que todavía a estas alturas sigamos descubriendo cosas nuevas acerca de nuestra historia, ¿verdad? Bueno, en Sasamón todavía está todo por descubrir. Ten en cuenta que ahí estuvieron siglos los romanos, y por la propia situación del pueblo de Sasamón, que está encima del cogollo de la ciudad, pues se puede indagar poco. Pero hace apenas 3 años encontraron un miliario romano, claro, justamente, uno de esos bloques de piedra que ponían en las vías romanas para indicar como los puntos kilométricos. Claro, de la época. hay tres. 2 están en Grijalba, que bueno, por la cultura que había antes, que no se sabía lo que era eso, pues alguien lo descubrió, los puso a la entrada de la iglesia, del atrio, los puso allí, y como el albañil que lo puso, parece ser que no le encajaba bien, empezó allí a limar y se cargó a ciertas letras. Después en Villanueva de Argaño, pues apareció también otro miliario, y por ello se identificó que iba ahí, por ahí la vía romana, ¿no? Y después tenemos ahí, además, mira, en Villanueva de Argaño hay una iglesia, una ermita que se llama la Virgen de Argaño, que adosada está una pequeña casita que la hizo un peregrino famoso, que fue el pintor oficial de Santa Teresa. Este hombre venía de Italia, hizo el Camino de Santiago, y cuando terminó el Camino de Santiago volvió a Villanueva de Argaño y se puso allí a vivir, y junto a la ermita hizo él su casita. Bueno, después se marchó de ahí, estuvo en la corte de Felipe II en Valladolid, después pasó a Sevilla, conoció a Santa Teresa, la pintó, y Santa Teresa no debía ser muy guapa, que digamos. Y entonces la pintó de tal forma que cuando vio Santa Teresa el cuadro dijo, pero bueno, tan mal me ves, y dice, yo le veo así, y le llamó desde entonces Fray Miserias, ¿no? Bueno, Elisa, ya ves, Camino de Santiago no solamente el contenido espiritual que tiene, no, y